Caballero Bonal, la casa que, como saben, es la de todos aquellos que aman, que quieren, que aprecian las letras y la cultura. Y hoy, en la cercanía del Día de Andalucía, tenemos un libro que tiene que ver con la historia andaluza, con la memoria andaluza, con lo que Andalucía hizo por la democracia y por la libertad. Catadacto, cultura y antifranquismo en Andalucía, 1965-1976. El profesor catedrático, investigador y eminentísimo Diego Caro es el artífice, porque ha editado y ha recopilado los textos que están en este libro, y él mismo es autor de una parte de ellos. A su derecha está nuestra amiga Magdalena González y nuestro amigo José Jurado. Ellos dos han tratado en el libro de la parte más literaria, con lo cual yo creo que tiene todo el sentido que estén ellos representando al resto de las personalidades que han escrito dentro de este libro sobre las artes, sobre la política, sobre la antropología, sobre multitud de temas. Porque está en la casa de Caballero Bonal, claro, es la casa sobre todo de las letras. Yo no voy a decir absolutamente nada porque esta mañana iba a preparar una pequeña introducción, aunque yo sé que ellos se van a presentar unos a otros muy bien, pero se me ocurrió que en esta fundación, entre los muchos tesoros de nuestro archivo, de nuestra documentación, porque esta casa es muy pobre, pero muy rica, es muy pequeñita, muy modesta, pero tenemos un rico tesoro, sobre todo archivístico, de cartas, de correspondencia de todo tipo, de recortes, de folletos, pero tenemos también 2 ejemplares de la carpeta propuesta para una bandera andaluza que se hizo en 1977 y lo hicieron José Caballero, el pintor José Caballero, con texto de José Manuel Caballero Bonal. Es una carpeta maravillosa de la cual hay muy pocos ejemplares y nosotros tenemos la suerte de tener 2 de ellos. Entonces dije, qué mejor aportación de la Fundación hoy, en vez de ponerme yo aquí a alargar mi perorata, que no es necesaria, que poner ese ejemplo. Solamente están digamos, el índice de las banderas, guardamos todas, claro, guardamos todas las litografías, y el texto de Caballero Bonal. Es casi digamos, una primicia, porque nunca lo hemos bajado del archivo, y pretendo que de aquí hasta que se cumplan los 100 años de Caballero Bonal, que será en el año 27, tengamos esa litografía bien enmarcadas y disponibles para poder, pues, no prestarlas quizá, pero sí trasladarlas de vez en cuando y mostrarlas al público. Hoy tienen ese privilegio y creo que es muy bonito porque tanto José Manuel Caballero Bonal como José Caballero son 2 de las personalidades de la cultura que se movieron en ese intervalo de tiempo de 1965 a 1976 y antes y después por la democracia y por la libertad desde Andalucía. Entonces creo que era bonito. Después, si quieren, pueden acercarse y verla, y si alguien tiene la curiosidad de ver las litografías verdaderas, pues cualquier día por la mañana en la fundación estábamos nosotros y se la podemos enseñar. No les quito más tiempo, te paso a ti la palabra, Diego, y después tú se la pasas a ellos dos. Y no sé si aquí hay más personas que también han estado en el libro. Yo creo que ya él hablará de esas personas, esas personalidades, más que personas. Así que te paso el micrófono y muchísimas gracias por elegir la Fundación Caballero Bonal para esta presentación, y a la Luna Nueva, a la librería Luna Nueva, que nos ha puesto en contacto, porque para nosotros es muy importante que un libro como este se presente en Jerez, en este lugar. Muy bien. Muchas gracias, Pepa, por tus palabras, y muchas gracias a todos los que estáis aquí esta tarde un poco ventosa de febrero en este acto cultural. Os agradezco a los que sois amigos, compañeros y a personas a las que no tengo el placer de conocer, que querráis compartir con nosotros esta tarde un rato hablando de una parte muy importante de la cultura y de la historia política y cultural de la España contemporánea, concretamente de lo que llamaríamos el tardofranquismo y el primer año de la transición, visto desde el ámbito de la cultura. Un tema que, como ahora veréis, pues hasta ahora los que hemos participado en este proyecto, que ahora os lo explico, pues
pues consideramos que estaba muy poco tratado. Bueno, pocos sitios había en la provincia de Cádiz más apropiado para presentar este libro que en esta fundación, puesto que si hay un paradigma de intelectual, de escritor conocido antifranquista en los años del franquismo, y que lo veréis varias veces, el que se moleste en leer el libro, en varios capítulos del libro, con su activismo, ya sea, por ejemplo, en el frustrado homenaje a Machado en el 66, en la novela o en todos los distintos apartados que se pueden ver en el libro, pues es Caballero Bonal, ¿no? José Manuel Caballero Bonal, ¿no? Por tanto, el sitio es el idóneo, ¿no? Este libro es no quiero extenderme mucho, es el resultado de un proyecto de investigación que en el año 2020 nos concedió el Ministerio de Ciencia y Tecnología en su convocatoria anual de proyectos para la universidad. Y en él hemos participado 11 autores. Yo he hecho varios capítulos porque a lo largo del proyecto veía que algunos no se contemplaron cuando se presentó la propuesta, pero los demás pues todos han participado. Está conmigo aquí Magdalena González, que es la autora del capítulo dedicado a la poesía, Pepe Jurado, que es un habitual de esta casa, un compañero y amigo mío catedrático de literatura de la universidad, y entre nosotros también se encuentra Bernardo Palomo, que es un conocido crítico de arte de la provincia de Cádiz, que fue el que amablemente, cuando yo le ofrecí participar en el proyecto, también quiso entrar en él para dedicarse de un aspecto que a mí me parece fundamental, que es cómo se produce este cambio cultural en el arte contemporáneo en Andalucía, especialmente en el ámbito de la pintura. Por eso él tiene un capítulo dedicado a lo que llamaríamos el cambio y la renovación artística de la pintura en Andalucía en estos años que tratamos aquí. Bien. La transición y el tardofranquismo han sido periodos que están bien tratados historiográficamente. Se ha tratado desde el ámbito de la historia, desde el ámbito de la sociología y del ámbito incluso de la politología, de la ciencia política. Y ha dado lugar ya a distintas interpretaciones, es decir, ya hay tanto escrito que algún autor ha hecho sus distintas interpretaciones sobre cuáles han sido los modelos explicativos que los historiadores han hecho sobre la transición. El modelo de un proceso que estuvo motivado por la lucha de clases y el empuje de las fuerzas obreras y los partidos democráticos desde abajo, el modelo que interpreta la transición como consecuencia de la modernización económica de España, de manera que llega la democracia porque antes había una modernización económica, el modelo del poder del Estado que está ahí ya construido frente a unas élites de derecha y de izquierda que son más débiles y que obligan a todos los pactos que se hacen ahí, y también, por supuesto, el modelo funcionalista, ¿no? Todos estos modelos tienen sus problemas, ¿no? De hecho, dos historiadores catalanes, Matrimonio, Peraísas y Carme Molinero, tienen un libro que yo les recomiendo a ustedes porque a mí me parece que es el análisis más completo que se ha hecho sobre la historiografía de la transición, que llama solamente Transición, en donde ellos ponen en evidencia cómo algunos de estos modelos tienen sus problemas, ¿no? Por ejemplo, ellos critican especialmente esa visión de la transición que en su día nos presentaron, y después de trocar el vídeo estamos viendo ahora, de esa por el piloto del cambio. El piloto del cambio sería el rey emérito Juan Carlos I, ¿verdad? Y los que colaboraron con él, y Suárez y algún que otro, ¿no? O esa transición que presentan algunos como algo que viene de la mano de las élites procedentes del franquismo, esos jóvenes franquistas aperturistas que se dan cuenta de que el país no tiene otra salida y propician el pacto que luego explica todo esto. Pero claro, estos modelos ignoran lo que fueron las luchas sociales y políticas que han protagonizado en la transición, pues estudiantes, profesores, trabajadores, partidos políticos, intelectuales, como Caballero Bonal, o la propia, una parte muy importante de la Iglesia Católica Española. Es decir, hoy nadie negará que esa iglesia, entre comillas, progresista que lidera el cardenal Enrique Tarancón tuvo un papel fundamental en la lucha por la democracia, sobre todo cuando una parte de este clero se implica claramente a favor de los trabajadores, y eso aquí en Jerez, bueno, hay que decirlo con todas las letras,
porque si no es por la Iglesia Católica y estos curas, pues no se explicaría cómo emerge el principal sindicato que va a tener Jerez en el tardofranquismo y en la transición, como fue la Unión Sindical Obrera. Pero no se le había prestado atención desde nuestro punto de vista al papel que intelectuales y creadores culturales tienen también en la transición. De hecho, cuando intentábamos hacer una comparación con otros marcos territoriales como Cataluña, el País Vasco, que son territorios, nacionalidades históricas, o Galicia, pues no encontrábamos nada parecido. Sí, hay historias de cantautores de Cataluña, la Nova Canción, hay historias del País Vasco de arquitectos y de pintores, en fin, los que ya conocemos todos, y escultores, pero realmente no hay nada parecido. Y ese fue el proyecto que nosotros quisimos hacer aquí, porque ya había algunas cosas que apuntaban algunos historiadores y sociólogos de la importancia que la cultura va a jugar en el cambio político del tardofranquismo a la transición, creando una cultura democrática, respetuosa con los derechos humanos, abierta, que desde luego combate y pone en evidencia lo que era la cultura oficial del régimen, hasta que finalmente los que escribimos en el libro consideramos que terminaron derrotándola y dejaron al franquismo sin ningún proyecto cultural. Bueno, ya un sociólogo muy conocido, Víctor Pérez Díaz, lo escribió en un libro sobre la sociedad civil y dijo que es la modernización económica española la que va a propiciar la aparición de unas clases medias que a su vez utilizan unos espacios culturales, que es lo que va a dar lugar a esta cultura democrática que pone en solfa todo lo que era la literatura y la propaganda del franquismo. Otro autor, en el año 1977, un conocido intelectual antifranquista catalán, Josep María Castellet, escribe un libro que se llama La cultura bajo el franquismo, en donde él, en la introducción que hace a los distintos capítulos dedicados a la historia, a la literatura, etc., dice que el proyecto cultural del franquismo fue un fracaso absoluto. Y fracasaron tanto el proyecto que tenían los falangistas, como el que tenían los católicos, como el que tenían los tecnócratas que vinieron después. Es más, uno de estos tecnócratas, quizás el ideólogo de la tecnocracia española, estos ministros económicos de obras públicas y de los ministerios vinculados a la actividad económica, como eran los del Opus Dei, su ideólogo, que era un tipo que se llamaba Gonzalo Fernández de la Mora, que tuvo un libro que se llamó muy conocido, El crepúsculo de las ideologías, en un libro que tiene que se llama El estado de las obras, y esta gente, su discurso era que mientras que en España hubiera crecimiento económico y la gente tuviera resueltas sus necesidades vitales, pues aquí no iba a ocurrir absolutamente nada. Pero ya al final, Gonzalo Fernández de la Mora, en el libro este, El estado de obras, se quejaba de que el mundo cultural y universitario, decía él en el libro, estaba dominado por el liberalismo y por el marxismo. Y dice, y todo ello porque el Estado franquista no se había defendido doctrinalmente. Bueno, de todas estas opiniones, a mí la que me abrió las luces para este proyecto fue una frase que yo leí en su día en un libro que yo creo que es de los mejores que se dedicaron al estudio conjunto de la transición, de la cultura en el tardofranquismo y la transición, que fue uno que hicieron a dos grandes historiadores, uno de la literatura y otro de la historia de la española, como es Santo Julián y José Carlos Mayner. Y José Carlos Mayner tiene en este libro, El aprendizaje de la libertad, una frase que a mí me parece lapidaria, para colocarla en una lápida, que es la siguiente. Dice, Franco era, en lo que concierne a la cultura, un cadáver mucho antes de noviembre de 1975. Es decir, yo lo digo de otra manera, es decir, yo creo que fue en el ámbito de la cultura, en el único ámbito en el que la oposición democrática pudo derrotar a la dictadura franquista y colocarla completamente a la defensiva. ¿Por qué? ¿Y por qué se produjo esta derrota cultural del franquismo? Que es lo que nosotros hemos querido poner en evidencia desde Andalucía, porque claro, si el proyecto hubiera tenido, hubiera sido más amplio, yo creo que nos hubiéramos perdido, ¿no? Entonces, nos centramos aquí en nuestra comunidad autónoma por el potencial cultural que tiene Andalucía y que pone en evidencia esto que ha dicho José Carlos Mayner.
Yo creo que hay 4 grandes razones que son las que explican la derrota cultural del franquismo. Bueno, la primera es que, es una cosa de historia general, el franquismo, a diferencia de otras dictaduras fascistas de la Europa de entreguerras, no fue un partido, el franquismo, un partido, un movimiento creado de abajo arriba. Sí, Hitler creó el partido nazi en el año 20 y poco y lo lleva al poder hasta el 33, con Mussolini, y con todas las jerarcas de fascistas que se reúnen con él, crean el partido fascista. Pero ustedes saben que en el caso de España esto no fue así. Es decir, en España el partido único de la dictadura es producto de una coalición reaccionaria, es decir, un conjunto de familias políticas que se unen por el afán común de derrotar a la República. Y ahí están metidos los falangistas, que es la encarnación más evidente del fascismo español, pero también están los monárquicos alfonsinos y los carlistas, llegarán después los tecnócratas del Opus Dei y estarán también los militares que tienen un poder muy importante en la dictadura. Entonces, claro, no hay un proyecto cultural de la dictadura prácticamente en los 40 años que dura. Van cambiando las familias políticas. Y esto es una diferencia muy importante del franquismo con respecto al fascismo italiano y al nazismo en Alemania. ¿Sí? Todos conocen, igual que yo, un personaje clave en el régimen nazi como fue Goebbels, ¿no? Y jefe de la cultura, de un control total de la cultura en Alemania, con un ministerio de propaganda que lo dominaba prácticamente todo. En Italia no ocurrió lo mismo, pero bueno, también va a crear, cosa que nunca hizo Franco, un ministerio de cultura. En el caso de Italia había un tipo que se llama Vito Alfieri, que era el ministro de un ministerio llamado de Cultura Popular. Y este tipo va a crear a lo largo de la dictadura fascista un Instituto Nacional de Cultura Fascista, una academia italiana, etcétera, etcétera. Eso no fue posible en el franquismo porque cada una de estas familias políticas tenía su propia cultura y su propio proyecto cultural, como ahora veremos. En segundo lugar, también propició la derrota del franquismo lo que sería, esto lo ha escrito Jordi Gracia, que es un historiador de la literatura, la resistencia silenciosa interior que mantienen determinados intelectuales en la España de Franco y que mantienen vivos los ideales de la cultura democrática de lo que sería la República y la Edad de Plata, ¿no? Alexandre y otros, o algunos, por ejemplo, como los que cambian o los que abandonan el franquismo. Y él, por ejemplo, le da mucha importancia, a mi juicio, yo creo que no lo tiene tanto, lo que en algún libro se ha escrito sobre, entre comillas, y lo digo entre comillas, la falange liberal, que es para definir a este grupo de falangistas jóvenes que se convierte en el que controla lo que llamaríamos el aparato de propaganda del primer franquismo, cuando domina el personaje este funesto para la historia de España, que fue Serrano Súñez, el cuñado de Franco, y que los Laín, pero Laín entre algo, los Antonio Tobar, los Dionisio Ridruejo, etcétera, pues crean un aparato de propaganda que en aquellos años 40 representaban genuinamente lo que era el fascismo español, con revistas como Escorial, intentando rescatar desde su punto de vista la figura, por ejemplo, de Antonio Machado, que va a tener precisamente en los años 40, por el apoyo de Ridruejo, una primera edición de sus obras completas. Entonces, la deserción de esta gente del franquismo y su pase a la oposición política moderada, pues deja al franquismo sin el único grupo claramente organizado e intelectual que tenía la dictadura. Después también fracasa el proyecto del nacionalcatolicismo, que es el que va a escoger Franco cuando la falange cae en desgracia por la derrota de las potencias fascistas en la Segunda Guerra Mundial. Franco se quita la camisa azul, aparece ya, se esconde el saludo del brazo en alto y le da todo el poder, especialmente el Ministerio de Educación y otros, a los que llamaríamos los católicos, ¿no? La gente que está patrocinada por la Iglesia y por la Asociación Católica de Propagandistas. Pero el que mejor lo ha estudiado, que es un historiador llamado Antonio Martín Puerta, dice que este proyecto también fracasó porque realmente sus figuras más destacadas nunca tuvieron continuidad en el intento de sostenerlo y porque realmente había otra causa muy importante, que era la modernización de la sociedad española de los años 60 y 70, en donde aparecen unas clases medias, hay un crecimiento urbano y de las ciudades, y aparece una sociedad moderna que quiere y que ya puede adquirir productos culturales en el mercado al margen
de esta ideología. Este es el fracaso, de las causas generales del fracaso del franquismo. Pero realmente, repito, no se ha estudiado detalladamente. Hay una síntesis general que escribió Jordi Gracia en una colección de Historia de España, y también Juan Pablo Fusi, que es otro reconocido historiador, también escribió un librito dedicado a esto, pero bueno, son 100 y pico de páginas que eso todo va avanzando de un lado para otro. Y hay un libro heterodoxo, que me imagino que ustedes conocerán al autor, que es Gregorio Morán, que es un tipo muy polémico como periodista, pero que ha escrito obras interesantes sobre Ortega, sobre Suárez, etcétera, que tiene un libro cuyo título confunde, El cura y los mandarines, que es una historia de la cultura española, del tardofranquismo y los comienzos de la transición a través de la figura del marido de la que fue duquesa de Alba, de Sus Aguirre, ¿no? Y toda la gente que se movía a su alrededor. Bueno, este es un libro muy polémico, bueno, tan polémico que se lo tenía contratado para publicárselo Planeta, y a última hora Planeta dijo que no lo publicaba, por lo que decía, ¿no? Y es verdad, tenía motivo para, teniendo en cuenta los otros autores que citaba el libro que colaboraban con Planeta, y especialmente los de la Academia de la Lengua, ¿no? Bueno, pues fuera de esto prácticamente no había nada. Entonces nosotros lo que nos planteamos era reconstruir esta creación cultural democrática y antifranquista en Andalucía a través fundamentalmente de 5 campos, ¿no? Fundamentalmente en el ámbito de la literatura, es decir, hablamos de la novela, de la poesía y del teatro, también en el ámbito de la música, y también en el ámbito de las bellas artes, fundamentalmente de la pintura, ¿no? Eso es lo que hemos hecho. Entonces el libro lo que tiene son 11 autores, en el que yo, por distintas razones, que como les he comentado a ustedes, tuve que escribir algún capítulo más, ¿no? Entonces el libro arranca con un primer capítulo dedicado a la crisis del franquismo, porque realmente, bueno, esta es una historia, lo tengo que decir, hago un pequeño inciso, una historia leída y vivida, porque yo entonces, cuando murió Franco, tenía 20 años, pero en fin, yo nací y mi pueblo es Trebujena, que en fin, que como sabéis los de aquí cerca, es un pueblo, en fin, marcadamente antifranquista desde los años más duros de la dictadura, ¿no? Y entonces, una parte de esta historia la viví yo personalmente y recuerdo algunas cosas que se encuentran en el libro, ¿no? Entonces hay un primer capítulo dedicado a la crisis de la dictadura franquista y a explicar por qué empezamos en 1965. Porque en el año 1964 fue cuando Franco puso en marcha esa campaña, que algunos de ustedes recordarán, de 25 años de paz, que es la campaña propagandística más importante que ha puesto un gobierno en España en toda su historia. Yo creo que incluso hasta hoy, ¿no? Pero que demostraba las contradicciones del régimen, porque al mismo tiempo que hablaba de paz, hacía un desfile de la victoria, les recordaba una vez a los rojos que habían perdido la guerra, les amenazaba con que si la paz se ponía en peligro las cosas podían cambiar, etc. Entonces, el cénico, es decir, el franquismo intentó con esta campaña pues mantener un poco el espíritu de la época con personajes de segundo nivel, que esto también contrasta mucho entre las dictaduras franquistas con la de Francia, con la de Italia y Alemania. Conocemos conocidos intelectuales italianos que estuvieron con Mussolini, de los futuristas, los llamados modernistas, es decir, Danunzio, incluso, por ejemplo, Pirandello, que fue el gran autor teatral, ¿no? Fue colaborador de la dictadura. ¿Quiénes son los personajes que aparecen en el ámbito de la cultura del franquismo? Pues gente de segunda división comparado con los políticos. Es decir, Bernardo ha estudiado la parte de arte y está con personajes que me parecen muy importantes en este ámbito, que es Luis González Robles, y un personaje clave en lo que sería el intento del franquismo de enganchar con las vanguardias artísticas españolas, y él lo cuenta muy bien. En el libro aparece, por ejemplo, un tipo de Florentino Pérez Enví, un tipo del Opus Dei, que es el que domina todo el aparato cultural del franquismo, pero nunca fue más allá del director general, y aparece el cuñado de Fraga, que era Robles Piquer, que es el que domina toda la campaña de estos 25 años de paz y el que se encarga de todo el aparato cultural de la dictadura en la época de su cuñado, de Fraga y Iván, ¿no? Entonces yo creo que era bueno empezar por aquí y sobre todo poniendo en evidencia a través del memorialismo de los franquistas lo que era la crisis de la dictadura, porque en fin, ustedes comprenderán que no es muy agradable leer las memorias de algunos de estos personajes, no son auténticos ladrillos, pero cuando uno las lee se da cuenta de la descomposición que tiene la dictadura, cómo se acusan uno a otro de los peores insultos, de uno que le está espionando a otro, que le tiene el teléfono intervenido, entre los Utrera Molina, los Carros Martínez, Roble,
Cuñado de Fraga, etcétera, etcétera. Entonces empieza por ahí y luego yo también, y voy a ir terminando ya, le dedico un capítulo a reconstruir el estado de la cuestión sobre todo lo que fueron las fuerzas antifranquistas. Pues claro, todos estos creadores culturales en algunos casos están apoyados por los partidos de la clandestinidad. Entonces me dedico, por ejemplo, dedico un capítulo a analizar lo que fue el Partido Comunista en la Andalucía de estos años, y lo hago, lo voy a decir con todas las letras, porque en el año 2021 el Partido Comunista cumplió 100 años y se han escrito y se han publicado 3 o 4 historias sobre el Partido Comunista de España con motivo del centenario. Bueno, pues todas, con todo mi cariño y respeto, están centradas en Madrid, y si salen de Madrid, en los aparatos centrales del Partido Comunista y en Barcelona, justo, en el PSOE. Si no hay ni un renglón dedicado a lo que fue el Partido Comunista en Andalucía, que por cierto era uno de los bastiones del Partido Comunista. Entonces, he utilizado el memorialismo que hay publicado de estos dirigentes comunistas para reconstruir lo que es la historia del Partido Comunista en Andalucía, la historia del Partido del Trabajo, que no existe, pero fue un partido importante, del Partido Socialista y su renovación, la de los sindicatos, de comisiones obreras, de la UGT cuando empieza a levantar cabeza y, por supuesto, de la Unión Sindical Obrera, de la Iglesia y los curas obreros, que yo creo que es un papel fundamental en estos años. Y también, como no, de los estudiantes y de las luchas estudiantiles, en el que ya también hay muchas cosas adelantadas. Y poco más, es decir, de la literatura se ha ocupado de la novela Pepe Jurado, que está aquí, de la poesía Magdalena, que habla a continuación, y luego, por ejemplo, una doctoranda mía, que ya hizo la tesis, pues, por ejemplo, hizo una tesis que defendió el año pasado sobre el teatro antifranquista en Andalucía. Había grupos muy interesantes en Andalucía que no estaban nada estudiados, y ella analiza, pues, 5 grupos fundamentales. Quimera, que es un grupo muy radical de Cádiz, vinculado a una persona, José María Sánchez Caza, que luego estaba vinculado al Grapo, Teatro Estudio Lebrijano, que es un grupo también muy importante, Teatro Estudio Algabeño, Esperpento y, por supuesto, La Cuadra, ¿no? Después, 2 también profesores hoy de musicología en Córdoba, matrimonio, han estudiado el papel de la música, de los cantautores, del rock andaluz, del flamenco y del nuevo flamenco, de un arte que, en fin, pasa de estar, hasta que lo dignifica, entre comillas, Antonio Mairena, bueno, dedicado a sus letras históricas, y cómo aparecen letristas nuevos, José María Moreno Galván y otros, que le dan al flamenco un contenido político que hasta entonces no tenía. Y el libro se cierra con un capítulo dedicado a el acto que yo creo que supone la eclosión definitiva y el triunfo definitivo de la cultura democrática en Andalucía, que es el homenaje que se le hace en Granada el 5 de junio de 1976, cuando todavía Arias es presidente del gobierno, a Federico García Lorca. Yo creo que ese homenaje supone ya el triunfo completo, porque se hace con muchas cortapisas, pero que reúne allí en Fuente Vaquero a varios miles de personas, y que termina por la tarde con un mitin político, que es el primer mitin político con miles de personas que se da en Granada, en la Granada de García Lorca, justo después de la Guerra Civil. Por eso escogemos el 76 el final. ¿Y por qué empezamos en el 75? Ya he comentado una causa. El año siguiente a los 25 años de paz. Una segunda causa, un manifiesto que se publica también en el 65, firmado por más de 1000 intelectuales españoles, reclamando derechos políticos, libertades, etcétera, etcétera. Entre ellos José Manuel Caballero Bonal. Y también porque en el año 1975, para los dedicados, por ejemplo, a la historia, a la sociología, etcétera, se publica un libro fundamental que marcó un hito en el conocimiento de Andalucía, que es de Alfonso Carlos Comín, uno que se llamó La España del Sur, aspectos económicos y sociales del desarrollo industrial de Andalucía. Son hitos que, por ejemplo, explicarían después por qué surge ahora, por primera vez, el primer partido andalucista, que también tiene un capítulo, porque se pone en relación el surgimiento del andalucismo político, de Rojas Marcos, de Pedro Pacheco, etc., con esta teoría del subdesarrollo que ahora empieza a calar en Andalucía y en las ciencias sociales con una fuerza tremenda. Entonces, a raíz de esta cultura o de esta crítica al subdesarrollo andaluz, lo que va a propiciar, bueno, lo que nadie no consiguió hacer en sus años Blas Infante, un partido político netamente de obediencia andaluz. Termino yo y le doy la palabra a Pepe para que nos cuente algo de la novela. Gracias por venir esta tarde aquí.
y gracias, Diego, por esta introducción tan aclaratoria. Es evidente que el que nos ha dirigido y coordinado es él y tiene en la cabeza toda la información del periodo desde todos los puntos de vista. Así que él podría hablar perfectamente de cada capítulo, porque no en vano han sido encargos muy particulares. A mí particularmente me dijo, escribe sobre la narrativa de este periodo. Y lo he escrito, pero diciendo lo que él ya sabía, es decir, que él podía haber hecho perfectamente el libro porque lleva en esto mucho tiempo. En todo caso, a mí me sirvió su encargo para actualizar en mi lectura algo que desde hacía mucho tiempo venía reinando en mi cabeza, y era el término narraluz. Desde hace muchísimo tiempo, cuando se hablaba de la narrativa de la transición española, de la transición en Andalucía sobre todo, se hablaba de ese término de los narraluces, para referirse a los narradores de entonces. Hay que partir del capítulo de Magdalena para recordar que el San Benito que ha caído sobre Andalucía siempre ha sido que hemos, sobre todo, constituido una tierra de poetas, y lo que hemos ido aportando a la historia de la literatura ha sido nombres como el de Góngora, el de Bécquer, el de Machado, por los Machados, el de Juan Ramón, el de Lorca, el de Alberti, el de Caballero Bonal como poeta. Es decir, hemos aportado fundamentalmente a la lírica. Y llamaba la atención como en estos años de la transición se amontonaban 40 o 50 narradores por primera vez, parecía, en la historia de la literatura andaluza. Por ese motivo cuantitativo, no estamos hablando de calidad, cuantitativo, se puso el ojo en Andalucía. Algunos dicen que el ojo lo puso José Manuel Lara para tratar de sacar oro de lo que parecía que había aquí un filón narrativo, y que al igual que el invento del boom latinoamericano, se quiso inventar aquí un boom andaluz, igual que también se inventó aquel boom de los guanches o de los narraguanches o algo así se llamaba, de los narradores canarios. Bueno, el caso es que efectivamente un jesuita, Carlos Muñiz, inventó, parece ser, este término de narraluz para hacer alusión a narrar en Andalucía, narradores andaluces, un neologismo. Y fue otro, José Luis Ortiz de Lanzagorta, el que lo puso fundamentalmente en circulación y lo defendió en un libro del año 72 que llamó Narrativa Andaluza, 12 diálogos de urgencia, donde dialogaba con 12 de estos narradores. Eso cuajó en aquella época y efectivamente en la prensa de Madrid se empezó a hablar de este tirón narrativo andaluz, que estaba refrendado por una serie de premios. El primero, el más llamativo, fue el de Manuel Ferrán, que con una novela llamada Con la noche a cuestas ganó el premio Planeta en el 68. Y luego cerraría el ciclo el Guajarón de Requena, que gana el Nadal en el 71. En medio, muchísimos premios, Biblioteca Breve de Seis Barral, el premio de la crítica, premios de destino, premios de Nadal, por ejemplo, de destino, premios más minoritarios como el Ciudad de Marbella, el Ateneo de Sevilla, en fin, empezaron los andaluces a ganar premios y eso hizo que José Manuel Lara fichara a muchos andaluces para publicarlo en las editoriales del grupo. Eso alimentaba de nuevo ese boom andaluz. Y fue tan importante el boom que en el 71 un periodista, Fernández Braso, en el diario Pueblo, sacó en verano del 71, todos los fines de semana, entrevistas con estos narradores, preguntándole por ese boom de la narrativa andaluza. Y luego en el 72, en el Colegio Hernando Colón de Sevilla, hubo un encuentro entre novelistas, críticos, para hablar de lo mismo. Si uno organiza un congreso es porque ya tiene conciencia de todo eso. Y ese año 72 es el libro Narrativa Andaluza de Ortiz de Lanzagorta. Por lo tanto, había una conciencia y hubo gente que defendió aquello a capa y espada. Por ejemplo, Antonio Burgos fue uno de los narradores que lo defendió, la existencia. Hubo otros que dijeron que aquello era un montaje, sobre todo el profesor José Antonio Fortes de la Universidad de Granada. Y luego hubo otra gente que decía ni fu ni fa, el propio Caballero Bonal o José María Vázquez Soto, que decía que no les iba con ellos esta pelea de si existía o no existía. En fin, existe eso como tal y parece ser que los propios narraluces se cargaron el invento por algunas meteduras de pata. Por ejemplo, Grosso metió la pata en el Club Pueblo de Madrid, donde fue a dar una conferencia en el 69 sobre los latinoamericanos, el boom latinoamericano, y dijo que aquello era un bluff, que los que escribían de verdad eran los andaluces. Y eso, por lo visto, fastidió mucho a los críticos y a los periodistas más
madrileño, con el centralismo de la época, y atacó mucho a estos andaluces, ¿no? En fin, hubo varias meteduras de pata. Por ejemplo, en ese encuentro del Hernando Colón, cuando estaban allí debatiendo sobre por qué llamarlo Narraluz o no, Alfonso Grosso se levantó y dijo que eso era un invento que había ingeniado él y Luis Berenguer viniendo a 200 km/h después de beber whisky por Despeñaperro. Y dejó a la gente un poco así atónita y despistada. Es decir, los propios narraluces no se creyeron el invento, aunque, como ellos mismos dicen, se aprovecharon del invento. A toro pasado decían que no hubo una escuela, que no hubo un sistema literario ni una red cultural en Andalucía como para potenciar aquello, y que al fin y al cabo era gente joven individualista, ¿no? Bueno, pues todo eso es lo que habíamos escuchado hasta ahora de los narraluces. Y cuando Diego me propuso esto, yo he reflexionado sobre esto, si existía o no, y en el capítulo no hablo de eso. Eso lo digo solamente al principio para pronunciar el nombre de los 40 o 50 narradores que efectivamente escriben entre los años 60 y 70. En mi opinión, hablar de los narraluces es prestar una mirada muy reductora a lo que ocurrió en Andalucía, porque de forma estricta nos iríamos a 3 años solo, del 68 al 71, y de forma muy estricta nos iríamos prácticamente al ombligo de Andalucía, que es Sevilla. Cuando los narraluces hablan de esto, realmente ahí lo que tenemos a los narraluces de Sevilla. Uno que es Vaz de Soto, que es de Huelva, se quita de en medio, y otro que es de Cádiz, que es Caballero Bonal, se quita de en medio. Y Quiñones ni le va ni le viene, y Luis Berenguer le viene bien que metan ahí Sotavento, o que metan la novela de Juan Lobón, ¿no? Pero realmente es un invento sevillano, y lo promocionó sevillano para él. Yo creo que hay que tener, a la hora de analizar la narrativa de esa época, una perspectiva más amplia en el tiempo, la geografía, y luego más concreta en lo temático. No podemos hablar de narrativa andaluza porque hayamos nacido aquí si yo estoy escribiendo de ovnis o estoy escribiendo de algo especialmente periférico con respecto a Andalucía. Para hablar de una narrativa andaluza en épocas de transición deberíamos también tener en cuenta que el contenido tenga que ver con la sociología andaluza, con la realidad andaluza. Y a este efecto yo creo que tiene muchísima importancia, mucho antes que la narrativa y que la poesía, el ensayo, al que no se le ha prestado mucha atención. Acaba de hablar Diego de Alfonso Comín y su libro España del Sur, la España del Sur, y luego tiene otro segundo ya del 70 que es Noticia de Andalucía. Efectivamente lo que él hace es poner la cara más famosa a una serie de intelectuales que durante los años 60, sobre todo del 62 al 65, empiezan a reflexionar sobre Andalucía desde una perspectiva más seria. Ya no se trata de reivindicar tópicos desde una perspectiva folclórica, un ideario romántico, Andalucía con los tópicos, no. Desde una perspectiva científica y cuantitativa vamos a analizar si es verdad que Andalucía pierde con la centralización de Madrid, si es verdad que el desarrollismo que propone Franco desde el 59 a Andalucía no llega, a ver si es verdad que esa emigración a las grandes ciudades se nota mucho en los núcleos rurales andaluces, a ver si es verdad que en Andalucía hay una desigualdad enorme entre los terratenientes y los trabajadores, a ver si es verdad todo eso. Y efectivamente hay de todo en este campo de los intelectuales, sociólogos, juristas, gente del mundo de la geografía, de la psicología, de la lengua, del arte, de todos los campos que empiezan a reflexionar de forma seria sobre qué es Andalucía y cuál es el problema verdadero de Andalucía. De todo esto voy a citar solamente a un catedrático de Derecho, Francisco Gallego Muriel o Francisco Murillo Muriel, que da clases en Granada, y en el año 70 saca un estudio socioeconómico de Andalucía. Y ahí recoge una frase de un cartel que en aquel tiempo había muchas casas, bueno, muchas no, en mi casa no estaría desde luego, pero en casas de algún pro-sindicalista, de alguien más convencido del poder de la política o de estudiantes más avanzados, más progresistas, que ponía, era un cartel donde se veía un campesino, el rostro de un campesino con un sombrero de paja, y ponía en el cartel: si el andaluz acomodado piensa en Madrid y el andaluz pobre piensa en Barcelona, entonces ¿quién piensa en Andalucía? Es
Ese era el punto de partida de estos estudios, ¿no? Si lo que estamos es deseando irnos a Madrid, si somos señoritos andaluces, si somos burgueses aristocráticos de Sevilla, de Cádiz, me quiero ir a Madrid, y si soy un pobre charnego, me quiero buscar la vida en Barcelona, entonces ¿quién se queda aquí? Bueno, pues hay ahí un sustrato ensayístico que va llegando a los periódicos de la época, que va llegando a las revistas de la época, que va llegando a los progresistas de la época, es decir, a los jóvenes universitarios, a los vecinos que tienen un poco de conciencia social, a los del teatro subterráneo de la época, a los cantautores o a los cantantes flamencos, un Meneses, un Enrique Morente, gente más cercana a la conciencia social, no solamente a la conciencia artística, y ese líquido, esa agua de los ensayistas que denuncian el subdesarrollismo y todas estas cosas de Andalucía va llegando. Y también llega a los narradores. De forma que, para entender la narrativa andaluza, yo lo que propongo es que tengamos siempre un diálogo con las ideas, porque así sí entenderemos que lo de los narradores es una mijita dentro de un charco, 2 o 3 años y en serio, es algo mucho más. Y aquí analizo 40 o 50 novelas, no sé cuántas novelas, y creo que lo que aportan estos narradores es una nueva visión crítica dentro de lo que la censura permite sobre la realidad andaluza. Por ejemplo, hay un buen elenco de novelas que tratan de la guerra civil en Andalucía, desde el año 60 y poco hasta el 70 y tanto. Igual que Diego decía, vamos a llegar hasta el 75, 76, yo creo que la narrativa habría que llegar por lo menos hasta el año del Estatuto, hasta diciembre del 81 o enero del 82, porque hay novelas que pegan sus coletazos todavía en el 80 81. Bueno, pues hay una serie de novelas que tratan de la guerra civil en Andalucía. Y las hay de todos los colores. Por ejemplo, voy a citar muy pocos autores, pero voy a citar 8 o 10. Por ejemplo, Julio Manuel de la Rosa crea un espacio mítico que llama Etruria, que tiene que ver con el Aljarafe, donde habla una y otra vez en sus novelas, en sus cuentos, sobre cómo afecta la guerra a los marginados, a los desclasados, cómo afecta la posguerra a los perdedores de la guerra. Esa es una Andalucía que hasta entonces no se había retratado. Pero es que en el otro extremo nos vamos a Aquilino Duque y su novela El Mono Azul del año 74, y nos cuenta también la guerra andaluza, pero desde la perspectiva de Ignacio, que es un señorito de pueblo que hace la guerra y que está de amorío en amorío. Por tanto, tenemos esos dos extremos. Pero también hay uno que fue soldado en el bando nacional, José Luis Ascuaroni, de San Lucas, que cuenta la guerra civil en Copa de Sombra, diciendo que no hay ni vencedores ni vencidos, que todos somos derrotados, y fundamentalmente derrotados psíquicos, porque aun ganando la guerra como él la ganó, queda tarado para toda la vida. Es decir, que la guerra civil es un asunto que interesa muchísimo. El propio Antonio Burgos, que luego ha ido derivando hacia posturas más conservadoras, hasta que falleció, tiene varias novelas donde defiende el ideario nacionalista de Blas Infante y habla de su muerte en la guerra civil. Y también hay algunas novelas que tienen que ver con esto de Manuel Barrios, ¿no? Que es un autor al que había que ir una y otra vez. Novelas de Francisco Asenjo. Es decir, la guerra civil sería un primer grupo, un primer corpus de novelas de verdad sobre Andalucía, a partir de los años 60 largos, ¿no? Bien, eso es un primer grupo. El segundo grupo, y más numeroso, es consiste en novelas sobre la realidad rural, sobre el campo. Ha habido muchas novelas sobre el campo, pero aquí es que abundan muchísimo. La primera, por poner unos límites, bueno, nos podríamos ir a los hermanos de la Cueva con Historia de una finca, que es del 58, pero yo creo que para no irnos tan lejos y quedarnos más pegaditos a la transición, habría que irnos a Caballero Bonal con 2 días de septiembre y a Alfonso Grosso con La Zanja. Esas son 2 novelas nucleares de cómo los problemas del campo andaluz interesan a los escritores andaluces. Hablamos de lo que aquí hay. Los problemas con los capataces, las bodegas, las muertes injustas, la explotación y también la vida del aristócrata, del burgués, del señorito de campo. Eso lo hace muy bien Alfonso Grosso y lo hace también muy bien Caballero Bonal. Pero no son los únicos. Hay gente que no la tenemos porque esto es un abanico muy amplio, y hay gente que nació en 1900, como Manuel Halcón, que escribe una novela sobre el mundo del campo, que es Manuela, que aquí estuvimos hablando de ella con el director de la película, con García Pelayo, ¿no? Por tanto, aunque tenga 90 años ya o 70 años y tenga unas posturas conservadoras a lo largo de tu vida, estás
analizando también la realidad andaluza y esa mujer explosiva, Manuela, y el mundo del terrateniente, del cacique, del oligarca, del que abusa del poder. Y por irme a gente rara, porque ya digo que aquí yo analizo a 40 o 50 escritores, aquí habría que meter también a la Duquesa Roja. La Duquesa Roja tiene 3 novelas que son de este tipo, ¿no? La huelga de campesinos de estas clandestinas de la época, La base, sobre el espíritu anti-yanqui que domina la transición española y que habla sobre la base norteamericana, y luego La cacería, que se parece mucho a estas películas de Berlanga, donde retrata al señorito andaluz que va de campo, ¿no? Pues ahí estaría, por ejemplo, la Duquesa Roja. En fin, y por terminar, porque no me quiero enrollar con algo tan particular, luego dentro de esta nueva narrativa andaluza habría que analizar también la narrativa que trata de la realidad urbana, porque efectivamente una de las cosas que suceden con el desarrollismo es la emigración a los núcleos urbanos. Pensamos en Madrid y en Barcelona, pero también se ensancharon las grandes ciudades como por ejemplo Sevilla. Y hay muchísimas novelas que tratan de esa nueva realidad urbana. Con La noche a cuestas de Manuel Ferrán trata de la realidad de la construcción del barrio de Los Remedios. Y hay un narrador que yo sigo reivindicando, que es Manuel Barrios, que tiene La espuela, el epitafio para un señorito, que habla de los señoritos burgueses que viven en Sevilla, que van a prostíbulos, y esa es la realidad también. Bueno, pues todos estos narradores no cambian el mundo. Una novela no cambia el mundo, aunque sea el Quijote. Pero sí ayuda a cambiar esa transición española, porque los jóvenes universitarios, y muchos de ustedes estaban ahí, empiezan a leer este tipo de novelas. Se reparten estas novelas por parte de los curas rojos de la época. El vecino que tiene la reunión vecinal, si la ha leído, se la da a otro. Los grupos de teatro que están en el subterráneo empiezan a leer. Así que también los narradores ponen su gotita en esta lucha antifranquista y crean una cultura permitida por la censura, es decir, rozando. Julio de la Rosa publicó hace poco una novela a la que le habían sangrado 40 páginas, ¿no? Poco a poco, como digo, estos narradores también ponen la gotita para esa concienciación social. Y no solo social, sino que yo diría incluso regionalista y autonomista. Es decir, la novela también ayuda a que lleguemos al Estatuto de Autonomía del 81. Bueno, pues todo eso es más o menos lo que yo he contado aquí con palabras mejor dichas y con citas de página y con fechas. Nada, Dios. Muchas gracias. Magdalena, ¿nos va a hablar de la poesía? Buenas tardes. Bueno, yo voy a terminar, ¿no?, esta presentación y les voy a hablar concretamente de la poesía, que igualmente es el encargo que yo recibí de Diego y fue una especie de regalo, porque a mí la investigación que he hecho me ha enseñado muchas cosas, he aprendido, la verdad, a utilizar otras fuentes de las que habitualmente utilizo en la investigación. Entonces, lo que yo he pretendido ha sido un estudio de la transición en un campo muy concreto, que era el de la poesía, precisamente porque los textos poéticos tienen una particularidad, y es que captan muy bien la vibración de los tiempos, ¿no? Una vibración, en este caso, del inicio de un sentir, no de un sentir, de una práctica realmente democrática. Y luego me interesaba el caso concreto de Andalucía, no solamente porque fuera el espacio de nuestra investigación, sino porque ofrecía la posibilidad de investigar una zona que no es la tópica, es decir, lo que se cumple en una dimensión mayor, en este caso nacional para el conjunto de España, no se cumple necesariamente cuando se analizan unidades más pequeñas. Y era el caso de Andalucía, que estaba situada en la periferia. Y ese espacio de la periferia es un espacio siempre más libre, más disidente, o con esas posibilidades de libertad y disidencia respecto al centro, ¿no? Entonces, me interesaba este concepto de la periferia, del margen, que es el que permite las primeras rupturas dentro de esa cultura bastante poco eficaz que ha descrito Diego para la dictadura, ¿no? Entonces, a través de la poesía lo que tenemos es una determinada visión del mundo, ¿no? Un referente en una construcción que parte de lo personal, de la experiencia personal del escritor, pero que busca, y específicamente hablando
hablando de poesía, es muy fácil a un lector cómplice que se vea reconocido en el texto poético. Entonces, esa experiencia compartida de lectores cómplices permite ir creando un nuevo vocabulario, que es lo que va a hacer el texto poético, ¿no? Una capacidad de nombrar, de decir las cosas, que en un mundo que es el de la censura, que es el de la cerrazón, que es el de lo uniforme, empieza a abrir unos huecos de luz diferentes que son inmediatamente captados, repetidos y que llevan sistemáticamente a la movilización. Podremos decir, por lo tanto, que la poesía, de una manera específica, es un campo de conocimiento y de profundización en algo específico de la España de los 60, de los últimos 10 años del franquismo, que es el cambio social. Es una sociedad, como ha dicho Diego, en un proceso de modernización, lo que se ha llamado desarrollismo, de la aparición de unas nuevas clases medias, donde hay consumo de todo tipo, y el consumo no solamente y únicamente de las clases medias, sino que empieza a ser también parte de las clases trabajadoras que progresivamente acceden a la universidad. Escribe poesía la gente que tiene una formación de lectores y en muchas ocasiones universitaria. Por lo tanto, la cultura es un instrumento de aprendizaje democrático, ¿no? Estamos hablando de ese tiempo en España, pero también pues del mayo del 68, de la época de la contracultura, es decir, una España que empieza a abrirse y cuando se abre entra en contacto con estas realidades que son otras, hasta el punto de que muchas veces, por ejemplo, nos hemos reído, hemos dicho, la gente decía, no, yo estuve allí, yo participé, y hemos dicho, bueno, no tanto. Y yo creo que ya con el paso del tiempo, esto hay que verlo de otra manera. La dictadura pesaba tanto que el puro hecho de posicionarse o de simplemente mirar ya era una forma de participar. Y ese espíritu de participación, de acercamiento hacia un terreno más libre es lo que capta muy bien la palabra poética, ¿no? Entonces, bueno, es el estado del bienestar que llega tarde a España y que está ya empezando a declinar en el resto de Europa. Es un capitalismo avanzado al que España llega muy tarde y llega de golpe y de una manera abrupta, lo que crea una nueva generación. En este caso, una generación de jóvenes que van a ser los protagonistas. Estos son los jóvenes poetas, pero en el caso de España se da una cuestión concreta en el caso de la poesía, y es así como siempre hay un enfrentamiento generacional, no ocurre lo mismo en el campo de la poesía, porque la herencia poética vanguardista estaba en el 27 en España, estaba en el exilio. Entonces, en los años 60 y 70 publican los jóvenes antifranquistas que han resignificado la memoria de la guerra, que no les interesa, no es la generación que hizo la guerra, no es nuestra guerra, es una herencia que ha pesado muy negativamente, pero se resignifica en otra cosa que es el antifranquismo, como un tópico generacional de participación y de movilización. Entonces, se trata de cambiar lo que pesa, contra una expectativa vital de cambio, de modernización, de conexión con el exterior, que hasta entonces no había tenido posibilidad ni valor, ¿no? Entonces, los referentes están no solamente en la contracultura y en su propio tiempo, sino que también están en una memoria que es la que está en el exilio, no está activa en la calle en ese tiempo, no hay memoria histórica en los años 60 y 70, pero el exilio sí cuida su memoria. Por cierto, lo mismo que la cuida, como ahora veremos, la propia dictadura, ¿no? Por lo tanto, este carácter intergeneracional me parece a mí muy interesante porque es precisamente la generación del 27 donde abundan los andaluces, Lorca, Alberti, Cernuda, Alto Laguirre, Emilio Prados, en fin, y tantos otros que son realmente un patrimonio que todavía no es reconocido como tal, pero que está ahí, ¿vale? Entonces, la poesía va a crear un nuevo vocabulario, utilizar los nombres de Cernuda, de Machado, de Lorca, empieza a ser parte de un léxico familiar que es el léxico de la democracia. Y a mí esto me parece
enormemente interesante. Es verdad que no es específico únicamente de Andalucía, pero que sí se vincula a Andalucía de una manera diferente, ¿no? Del 27 también está en Andalucía, en el caso de los poetas andaluces, la militancia en la izquierda. No todo el 27, ni mucho menos es militante en la izquierda ni republicano, pero sí lo son los poetas andaluces del 27 en su gran mayoría, ¿no? Por supuesto Alberti, Cernuda, Emilio Prados. Lorca era un republicano convencido y activo, y yo creo que hay que decirlo y no dejarlo en blanco, y en fin, ¿no? Entonces, esto por un lado. Por otro lado, del 27 también llegaba una cosa que la gente de la transición de los años 60 y 70 va a hacer de otra manera, que es una experiencia personal de Andalucía, no con un carácter nacionalista ni nada por el estilo, ni con la idea de la autonomía, pero sí habían enseñado a leer su tierra, su calle, su experiencia del entorno familiar y de la niñez de una manera diferente. Y eso no lo habían convertido nada más que en vanguardia y en un lenguaje avanzado que no había sido superado en ningún momento a la altura que escriben estos nuevos poetas, ¿no? Por lo tanto, todo eso enlaza con lo que se va a hacer, y que, hecho en los años 60 y 70, se convierte en un gesto político. No es una literatura personal, no es un estilo, es una forma de practicar lo que es la referencia de la democracia y la referencia de la libertad, ¿no? Hay una sugerencia por vivir que está en la generación del 27 y que es asumida y reivindicada, sin siquiera nombrarla, por la gente de los 60-70. A mí me parece que esto es clave, esta relación de la poesía andaluza con su 27, ¿no? Que en parte es el de todos, pero que son nombres que nos enseñan y que se recuperan en parte desde aquí, desde Andalucía, ¿no? Por otro lado, el otro tema importantísimo es el de la guerra, ¿no? También un poco como ha comentado Pepe, ¿no? Los escritores que escriben en este momento son los niños de la guerra, son gente que tiene una memoria de la guerra que es la de la infancia, es una memoria doliente, una memoria privada, ¿no? Que solamente de adultos se explican la vida de sus padres, que son un poco los inocentes de la desgracia que vivieron los suyos y que ellos vivieron como niños. Yo tengo recogido, por leerlo, ¿no? Bueno, no me quiero extender mucho, pero querría leer alguna cosa, unos versos de Caballero Bonal, cuando él lo dice no me acuerdo, se llama el texto Primeras letras en pliegos de cordel, y dice un poco, son esto, la generación que solo de mayores entendieron lo que estaba sucediendo cuando ellos eran pequeños, y eso es lo que estaba sucediendo, enlaza con la guerra, con la represión y demás. Y dice, entre el despliegue tortuoso, ¿quién me llevó de la mano a la frontera fratricida donde me desahuciaron de ser niño? Oh, qué terribles y primeras letras hostiles de la patria. Párvula, madre mía, ¿qué hiciste de nosotros, los que apenas pudimos aprender la tabla de sumar de la esperanza? Bueno, pues este texto se escribe en el año 64 y me parece que es muy significativo de lo que yo quiero comentar aquí. Por supuesto, son escritores que se forman en una universidad antifranquista, donde se analiza el marxismo, se entra en contacto con las corrientes europeas y, bueno, que se ven influenciados por todo ello, ¿no? La celebración de los 25 años de paz plantea por primera vez una cosa muy curiosa, que es la guerra no como victoria, a pesar del desfile de la victoria, sino la guerra entre hermanos, el lujo, vamos, la aportación de la dictadura ya no es la victoria, sino que es la paz. Hay que agradecerle que tenemos 25 años de paz, y en esa clave es en la que hay que estar, ¿no? Entonces, la dictadura cuida enormemente su memoria, la memoria de la guerra, la memoria de lo sucedido. Y viendo un poco cómo los expedientes de la censura en torno con los
los textos poéticos hay cosas muy llamativas. Me voy a permitir citar algunas para que vean qué es lo que subraya un censor en un poema, bueno, cuando no lo anula entero y lo quita de en medio, qué palabras son las que se dice que no, que eso no puede estar. Estamos hablando de expedientes de censura pues de los años 70, muerto Franco, del 78 y también de los años 60, ¿no? Bueno, en el año 72, por ejemplo, leyendo las galeradas de retornos de Lovivo Lejano de Alberti, subraya el censor. Guerra de liberación, asesinado en relación con Lorca. En el año 72 no se podía decir que Lorca había sido asesinado. Invasores, hablando de alemanes e italianos, campos de trabajo, prisiones, el Calvario de Málaga, Almería, del que ahora se han cumplido 87 años. O sea, no se podía citar en un poema la desbandada, ¿no? El despiadado crimen todavía sin castigo. Carlos Álvarez, poeta comunista y concretamente jerezano, sufre constantemente la censura de su poesía, ¿no? Y hay una cosa muy llamativa, no me acuerdo en qué año es, pero vamos, en el año 76, dice el censor, escribe el informe, dice: menciona el fusilamiento de su padre en los primeros tiempos del alzamiento, con lo que queda demostrado su interés por mantener vivas las tradicionales enemistades entre los españoles. Porque el escritor dice: mi infancia son recuerdos de un muro de Sevilla y el desplomarse lento de un hombre acribillado. Está hablando de su padre. Es decir, esta idea de abrir las heridas es que está mucho antes de ahora. Es increíble la larguísima tradición que tiene este tratamiento de la guerra y de la memoria en España sobre el conflicto que hemos sufrido. Bueno, hay muchos más apuntes, pero a mí estos me parecen significativos. Entonces, la dictadura se convierte en víctima cuando se pone a explicar esta lectura del tiempo. Bueno, no me quiero extenderme más, pero estamos ante un lenguaje nuevo. España tiene otro significado. La palabra España, la dictadura, significa algo muy concreto. A partir de aquí, España y Andalucía son términos que tienen otro significado y lo recoge perfectamente la poesía. Los poetas que dicen: nadie escoge su tierra, nadie escoge su pasado, esto es lo que nos ha tocado vivir, esta es la desgracia que tenemos, en referencia a la dictadura, que impide su desarrollo en lo personal y en lo creativo, ¿no? Bien. Otro campo interesantísimo en relación con la poesía es el de las revistas, ¿no? Porque las revistas es el trabajo en grupo y en horizontal, las discusiones. Estamos hablando de textos literarios que evolucionan muchísimo, que cambian, que son de vanguardia, que difunden y que cada uno de esos textos tiene una implicación política. Me refiero a la producción de revistas y demás, ¿no? Es una experiencia compartida la que se está viviendo en la España de la segunda parte de los 60-70. Una experiencia que es la vivencia, es la escuela de democracia. Es decir, la democracia no se inventa a partir del año de la muerte de Franco, sino que tiene un amplísimo rodaje que es lo que después va a ser desactivado, porque seguramente es lo más libre y lo más avanzado en cuanto a la experiencia democrática de la ciudadanía. La revista Litoral, que se publica en su cuarta etapa, malagueña, que había empezado su andadura en el año 26, Antorcha de Paja, Gallo de Vidrio, Marejada, por supuesto, aquí en Cádiz del año 73, y tantos otros, ¿no? Entonces, ese papel que cumple no solamente, como digo, de carácter de grupo generacional, sino en dar a conocer, en difundir, en participar, ¿no? Son productos rápidos que no aspiran a perdurar. Es superar lo que se llama el páramo cultural del que venían y con el que estaban rompiendo en ese tiempo. Son revistas que dan a conocer, dentro de ese léxico poético, Bertolt Brecht, César Vallejo, Kerouac, Ferlinghetti, ¿no? Hay referencias, las del 27, las de la poesía
sudamericana, las de la poesía más vanguardista y de contracultura, ¿no? Y esto lo hace de una manera, no exclusivamente la poesía, pero la poesía lo recoge muy bien, ¿no? Bien, finalmente, el tema de Andalucía también es resignificado completamente a través de la poesía. La Andalucía ya no es la Andalucía que ha utilizado el régimen como españolidad, como una imagen de propaganda, en tópicos, ¿no? Andalucía había vivido la guerra de una manera terrible, como una lucha de clases, como un enfrentamiento tan duro. La represión había costado tanto sufrimiento que el silencio se había establecido como la norma posible de la convivencia, independientemente de que la propia dictadura fuera evolucionando y cambiando, ¿no? Entonces, esta Andalucía resignificada de la que habla la poesía es la Andalucía, es el sur, pero el sur con un carácter no geográfico de la península ibérica, sino como nosotros entendemos el sur, ¿no? Con un carácter anticipatorio, global, ¿no? El sur de los desheredados que tienen una expectativa de libertad. Es decir, la posibilidad de la autonomía como la posibilidad de la justicia, de la redención, de la postergación ancestral andaluza, mantenida por la dictadura y castigada específicamente por la dictadura. Entonces, estas minorías diferenciadas, desarraigadas, son las que reclama la poesía. No necesariamente lo está haciendo desde una poesía social, lo está haciendo desde la vanguardia. Por ejemplo, coincide todo esto en los años 70 con el lanzamiento de los novísimos en Cataluña. Una operación clarísimamente comercial que se carga, es decir, que relega, que arrincona la producción poética andaluza, tanto de revistas como de obras concretas de poetas andaluces. Hay una conciencia de que el postergado, el escondido, ese es el sujeto revolucionario que puede ser el del futuro. Y eso me parece que crea, porque son textos que se leen, que crean ese léxico familiar al que vuelvo a hacer referencia porque es el propio de la transición, ¿no? Hay hablando de formas poéticas, hay un poema de Juan de Loxa que significa esa nueva visión de Andalucía nada tópica, ¿no? Que tiene la bandera andaluza en un panel metálico con las letras que componen la palabra Andalucía, desordenadas, como si fueran estas pizarras que se pegan y se hacen letras, palabras, y pone, el poema se llama Hay que armarla. Las palabras son la Andalucía, ¿no? Me parece una imagen de Andalucía diferente, a mí particularmente me parece de una gran belleza, es la de Mariluz Escuín, una poeta cordobesa que dice, de la campiña andaluza: terreno ondulado suavemente, como si un imán se moviera debajo de la tierra. Me parece que es una mirada, este texto es del año 71, una mirada completamente diferente, profundamente arraigada, con una forma específica, que es la de la tierra de Andalucía y la de su realidad, ¿no? Entonces, bueno, esto me parece de lo más interesante, ¿no? El Congreso de Cultura Andaluza, que se celebra en la Mezquita de Córdoba en el año 78, en la que todas estas gentes de asociaciones, de revistas y tal fueron tan referentes, y por supuesto, ni que decir tiene la reivindicación de la cultura popular, que es el flamenco, entendido, los flamencos entendidos como los rebeldes primitivos de Hobsbawm, ¿no? que es otra manera de afrontar el desarrollo capitalista, un capitalismo salvaje que ya se percibe y en el que estamos, ¿no? Entonces, hoy quizá le tengamos que llamar utopía, ¿no? Pero cómo la poesía alimenta el aliento y la utopía de que es posible una Andalucía diferente, más justa, más igualatoria y que salve una maldición de clases sociales que siempre ha existido en esta tierra y que es una constante
en el texto poético, ¿no? Ni qué decir tiene que a través de la poesía andaluza llegan los poetas sudamericanos, la Revolución de Cuba, Allende y demás, y también toda la cultura de las drogas, ¿no? La poesía que se hace a partir de una nueva experiencia que es la del consumo de drogas, de otra situación, y que deja también una poesía insólita, rica e impresionante. Por lo tanto, es una muestra, lo que se puede ver aquí, de este cambio social que les comentaba al principio, la poesía como una creadora de imágenes, como un lenguaje que va a circular, que va a unir, que va a dar sentido a una movilización y a una participación. Ese nombrar es poseer, nombrar es adivinar, es avanzar. Son las demandas de una nueva sociedad, no solo de una nueva generación, que no se reconoce en la dictadura y que seguramente quiero reivindicarla aquí en lo que tiene de nuestro tiempo contemporáneo, nuestra historia actual, de modelo de una ciudadanía activa, participativa y tan inmediatamente desarmada a partir del año 77 por las instituciones y por los partidos políticos que se apropian de este impulso, que no es único de la poesía, pero que en la poesía se ve muy bien, ¿no? El consenso lo que va a provocar es la frustración. Por terminar ya, Fernando Merlo, que es un gran poeta que acaba su vida muy pronto, porque se suicida con 28, 29 años, lo resume perfectamente en un texto. Dice: todo tiene significado, todo ha sido meticulosamente preparado para la gran obra, todo está roto a la perfección. Me parece que si este texto lo aplicamos a lo que vamos a entender después, a partir del año 77, que es la transición, pues aquí se abre un campo de reflexión a que yo les invito. Muchas gracias. Si quiero decir algo. Pues nada, volver a daros las gracias por vuestra asistencia y aunque ahora tenemos una copita, ¿no? Gracias a la organización, no quiero que nadie se quede con alguna cuestión pendiente por plantear. Es decir, aunque sean 5 minutos, si alguno de vosotros y vosotras quiere plantear alguna cuestión con respecto a los tres que estamos aquí y a Bernardo que está ahí abajo, pues encantado de escucharlo. Si no, nos tomamos una copita. No hay nada. Ah, perdón. Sí. Yo no sé cómo plantearlo, pero no estamos ante un momento de la historia del péndulo, de que ahora lo moderno va en el sentido contrario de todo lo que de lo que hemos hablado. A ver si me explico. Todos los que están en esta lucha, ya casi todos peinamos canas. Y entonces ahora la cultura moderna es la cultura, otra nueva cultura que va en el sentido contrario. Que pienso yo, no estamos en el péndulo de la historia donde ahora nos estamos cambiando. A lo mejor es que ustedes sois historiadores, ¿no? Sí. Y los historiadores hablan de lo que ha pasado, sí. No de lo que está pasando. Claro. Tendrían que ser periodistas, pero bueno. Quiero decir, estamos ahora volviendo un poco a principios del siglo XX. Estamos volviendo hacia una cultura de, vamos a llamarlo así, neofascista. O sea, un nuevo fascismo que se está apareciendo. Y la extrema derecha están recuperándose bastante fuerte en toda Europa y en España, por supuesto, y los conceptos en contra ¿cómo se llama esto? Del cambio climático, con todo esto se está volviendo, la negación de todo esto. Entonces, si pudiera alguna...
es una pregunta para nota, desde luego. Me ha atacado. Yo, permíteme que te lo diga, y te tuteo, ¿no? Que esa es una pregunta muy del tiempo presente, es decir, ¿por qué hay una reacción ahora, lo que algunos llaman el nuevo conservadurismo, que está presente en la cultura, en la política, de cosas que parecían absolutamente desaparecidas de la historia de España? Hombre, yo creo que tiene explicación en parte, pero yo creo que se escapa por completo, vamos, yo no sería capaz de dártela. Tengo mi propia teoría sobre el particular, pero desde luego también creo que hay, bueno, si ya me permite, te diría una cosa que es muy importante, es decir, lo primero que se pierde o se gana es el combate cultural. Eso yo creo que es elemental de la historia, es decir, cuando una ideología política empieza a ganar el combate cultural, ya está ganando mucho. Porque luego viene el combate político. Esto está más que estudiado en los nacionalismos, en las ideologías políticas. Es decir, primero viene la batalla cultural y por eso todos los partidos normales siempre han tenido fundaciones culturales. Porque claro, es lo primero que hay que ganar. Si se pierde la batalla cultural, ya se pierden otras batallas. Yo creo que, por ejemplo, y no quiero entrar en el tema actual de las tractoradas y eso, ¿no? Pero cuando uno escucha determinadas cosas que se están diciendo, es porque desde luego la gente que tiene sentido común no está ganando la batalla cultural, porque hay reivindicaciones que se consideran y son legítimas, pero hay otras que son con todo mi cariño, de aurora boreal, ¿no? Pero claro, ese es un tema, desde luego, que escapa a lo que nosotros hemos tratado en este libro, ¿no? Eso lo podemos hablar si quieren ahora tomando una copa. ¿Vale? Bueno, pues nada, muchas gracias por vuestra asistencia y ha sido un placer. Una copita de tío Pepe tenemos fresquito para...